Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Mi nombre es Luciano de la Rosa y hoy vamos a montar un PC de sobremesa desde cero. En este caso se trata de un PC del cual la mayoría de las piezas he conseguido de segunda mano, otras no, otras son nuevas. Es un PC basado en la estructura del socket 775, pero no importa, la manera en que se monta este PC es exactamente la misma que como se monta un PC hoy en día. Sé que hay muchos vídeos en YouTube que tratan esta temática de cómo montar un ordenador desde cero, pero yo no tengo ninguno en mi canal y me hacía ilusión hacerlo. Y como en cualquier caso tengo que montar este PC, pues aprovecho para grabarlo y compartirlo con todos ustedes. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de montar un PC con esta arquitectura de socket 775. Es una arquitectura emblemática, muy significativa para todos los que nos gusta la informática, o para casi todos los que nos gusta la informática. Y bueno, he ido consiguiendo piezas sin ninguna prisa durante los casi últimos 2 años. Ahora veremos todas esas piezas, así que nada, vamos allá. Las partes que van a componer nuestro equipo y que vamos a montar son 11. La placa base, el procesador, el disipador de calor con su ventilador para el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, que es donde irá conectado nuestro monitor o nuestros monitores. Muchos procesadores traen integrada una tarjeta gráfica, o sea que instalarle una tarjeta gráfica dedicada, como es esta, es un componente opcional. Salvo que necesitemos bastante potencia gráfica, entonces sí que conviene ponerle una tarjeta gráfica dedicada. Pero vamos, que sepamos que este componente no es estrictamente necesario, salvo que o bien nuestro procesador no traiga tarjeta gráfica integrada, o bien la que trae integrada no es lo suficientemente potente para las tareas que nosotros vamos a hacer en el ordenador. Ventiladores, yo le voy a poner 2, que serán los encargados de renovar el aire de nuestro gabinete, meterlo por un lado y sacarlo por el otro. Unidades de almacenamiento, que pueden ser un disco duro tradicional o un SSD. Yo le voy a poner solamente el SSD. Cable SATA para conectar las unidades de almacenamiento a la placa base de nuestro PC. Yo, como solo le voy a instalar una unidad de almacenamiento, SSD en este caso, pues solo necesito un cable. Una fuente de alimentación, que es la que va a proveer de corriente a todos los componentes de nuestro PC. Y por último, la carcasa o gabinete que va a albergar el resto de los componentes que acabamos de mostrar. Las herramientas que vamos a necesitar para montar nuestro PC serán solamente un destornillador de estrella, y pasta térmica. Es muy posible que si nuestro disipador es nuevo, con él venga un tubito de pasta térmica. Si no, pues tendremos que adquirir la parte. Empezaremos abriendo nuestra carcasa. Lo primero que haré será quitarle estos 2 tornillos que vienen en la parte posterior para quitar la tapa y poder abrir la carcasa. Estos 2 tornillos que le acabo de quitar de la tapa los voy a sustituir por estos otros 2. A ver si se pueden ver. Que son para apertura fácil. No requieren de un destornillador, de ninguna herramienta y se pueden quitar con los dedos. Para una apertura más rápida de la carcasa. Quitamos la tapa. Aquí nos vienen los cables del USB delantero, del audio y estos cables que van conectados a nuestra placa base, que son del botón de encendido y apagado, el del botón de reset, el LED de nuestra unidad de almacenamiento y el LED de encendido. Una pequeña hoja de instrucciones y también esta bolsita de tornillos. Esta hoja de instrucciones la dejamos aparte porque ya vamos a explicar en el vídeo cómo instalar los componentes. Lo primero que voy a colocar será este embellecedor trasero que viene con nuestra placa base y es muy fácil de colocarlo. Irá en este hueco y es donde irán todas las conexiones traseras de nuestra placa base. Nos aseguramos con nuestra placa base en qué posición tiene que ir. Esta sería la correcta y en esta posición lo pondremos en la carcasa. No se pone de fuera para adentro, sino de dentro de la carcasa para afuera. Se coloca en la posición y hay que hacer un poquito de presión por las esquinas, por los lados de la placa. Ahí. Perfecto, ya está encajada. Resulta que nuestra carcasa trae ya un ventilador trasero, entonces nos vamos a ahorrar el ventilador que mostré antes. Le vamos a dejar este que hará la misma función. Estas tuercas doradas de aquí es donde va a ir apoyada nuestra placa base. Estas de aquí. Tiene 6 y 3 huecos más aquí. Y trae 2 tornillos más en la bolsita. Así que le colocaré también estas 2 para que tenga más puntos de apoyo. Antes de introducir la placa base en la carcasa, vamos a instalar primero el procesador y la memoria RAM para que se pueda ver mejor estando la placa base fuera de la carcasa.
Lo primero que pondremos será el procesador. Tenemos que destrabar esta palanca de aquí con cuidado. Y se abrirá la tapa. El procesador solo puede ir en una posición, así que no tenemos que tener miedo a equivocarnos. Una vez lo tengamos dentro, la comprobación sería haciéndolo así y no baila absolutamente nada, no hay juego. Entonces es que está bien puesto. Cerramos la tapa y volvemos a trabar esta pestaña. Ahora la memoria RAM. Los zócalos tienen estas pestañitas de aquí también, las mantenemos abiertas. La memoria RAM tiene esta ranura de aquí, así que tendremos que encajarla con la que viene en el zócalo. Es decir, así encajaría perfecta, pero si la vamos a poner al revés, no entraría y si la forzamos, pues podemos dañarla. Yo tengo 4 módulos, por lo que puedo ocupar las 4 ranuras. Hay placas bases que solo vienen con 2 ranuras, entonces si tenemos 2 módulos, pues uno en cada ranura y ya está. En la placa base siempre indica, o debería indicar, el número de cada uno de los sockets. Este es el DIMM A1, este es el DIMM A2, DIMM B1 y DIMM B2. Pues siempre según el número de módulos que tengamos, pues iremos colocando siempre prioritariamente en el 1. Como decía, si tenemos un solo módulo, lo colocaremos en el primero. Si tenemos 2, en el primero y en el tercero, o sea, en el DIMM A1 y en el DIMM B1. Aquí vienen bien diferenciados porque son amarillos. Siempre es preferible que sean pares y que las memorias sean de igual tamaño. ¿Por qué? Uno aquí y el otro aquí, para que trabajen en dual channel. Para aprovechar la tecnología dual channel de la que ya hemos hablado en otros vídeos y que hace que se sume la potencia de las memorias y rinda mucho mejor. Yo tengo 4, pues no tengo ningún problema, los colocaré en los 4. Como dije antes, abrimos estas pestañas y empezamos a colocarlos. Ahora sí, nos aseguramos que esté bien, que coincida la pestañita del centro y pulsamos por los lados. Ese clac quiere decir que ha encajado perfectamente la memoria. Instalamos el segundo módulo. El tercero. Y el cuarto. Muy bien, ya tenemos el procesador instalado y también las memorias RAM. Ahora vamos a introducir la placa base dentro de la carcasa. Metemos la placa base, acordándonos de dejar las conexiones traseras para la parte de atrás, que tendrán que coincidir con el embellecedor que pusimos antes. Ahí está perfectamente encajado. Ahora vamos a anclar la placa base a la carcasa poniéndole los tornillos correspondientes. Una vez atornillada la carcasa, me he dado cuenta que un problema con el que me veo ahora es que no puedo acceder con facilidad a los pines donde se conectan los cables del panel frontal de la placa. Y ni siquiera puedo leer bien dónde va cada cable. O sea que tenía que haberlos conectado antes de haber atornillado la placa base al chasis. Por lo que me voy a ver obligado a tener que desatornillarla, conectarlos y entonces volver a atornillar la placa. Vale, ya he sacado la placa. Aquí tenemos los cables que tenemos que conectarle. Voy a aprovechar y les voy a sacar una foto. Y también voy a sacar una foto a la parte donde tengo que conectarlos para tenerla a mano a medida que los vaya conectando. Aquí será donde tenemos que conectar todos los cables del panel frontal de la carcasa, del gabinete. En este lado de aquí nos indica dónde tenemos que conectar cada uno de los cables. Hubiera estado mejor que esto lo hubieran puesto aquí, pero se ve que no tenían espacio y lo pusieron al lado. Así que nada, vamos a conectarlos. Una de las dudas que nos puede surgir, porque en la placa nos indica dónde tenemos que conectar el cable positivo y dónde tenemos que conectar el negativo. Pero en este caso, los cables que trae la placa son todos negros. ¿Cómo sabemos cuál es el positivo y cuál es el negativo? Por ejemplo, aquí en el conector del botón de reseteo, si miramos por detrás, el positivo siempre viene marcado con esta flecha de aquí, ¿vale? O sea que ese conector de arriba es el positivo. Así no nos vamos a equivocar. Vale, ahora sí, tenemos ya todos los cables del panel frontal de la carcasa conectados. Están ahí debajo, la verdad es que el hueco no es mucho. Un mal diseño de la carcasa. Pero bueno, esperemos que este sea el único mal diseño que nos encontremos. Nos quedan estos tres conectores que pertenecen al panel frontal. Uno es el audio,
que son para conectar un micro o unos auriculares en el panel frontal, y otro pertenece a dos puertos USB 2.0 que hay en el panel frontal. Este pertenece a un puerto USB 3.0 que hay en el panel frontal, pero esta placa base no tiene conexión para puertos USB 3.0. Podríamos conectarle una tarjeta PCI como esta, que trae dos conexiones USB 3.0 para el panel posterior. También trae esta conexión donde podríamos conectar este cable y funcionaría el puerto USB 3.0 que hay en el frontal, pero la verdad es que yo no lo voy a necesitar, entonces no le voy a poner esta tarjeta. Así que este cable lo oculto por ahí, donde menos se vea, donde menos moleste, y me olvido de él. Y aquí, como decía, tenemos la conexión de audio para el panel frontal y también USB 2.0. Aquí detrás, en este conector verde, se conecta el audio. Y el USB 2.0 se conecta en estos azules de ahí. Conectamos el audio y conectamos los puertos USB 2.0. Este cable no es lo suficientemente largo como para disimularlo mucho, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo con él. Esta placa base tiene tres conectores para ventiladores. Este es para el ventilador de la CPU. Este es para un segundo ventilador y aquí hay otro conector para otro ventilador. En realidad tiene un cuarto conector que tiene conectado el ventilador de este disipador. El ventilador trasero lo vamos a conectar aquí, que es el conector que más cerca le queda. El segundo ventilador, que es este, un ventilador de 120 milímetros, lo colocaremos en la tapa. Por dentro, por supuesto, de manera que meta aire en el gabinete. El ventilador ya está puesto en la tapa, pero vamos, será lo último que conectemos, porque como está en la tapa, así que vamos a seguir con lo demás. Una cosa extra que sí quiero colocar en la placa va a ser esta tarjeta Wi-Fi, este Wi-Fi PCI de 3 antenas. Una cosa extra que no tenemos por qué ponerle al ordenador si nos llega cable de red. En mi caso no estoy seguro si me va a llegar cable de red y quiero poder mover el ordenador de un lado a otro, pudiéndome conectar por Wi-Fi. Voy a conectarle esta tarjeta Wi-Fi PCI de 3 antenas para poder conectarme por Wi-Fi si no tengo cerca un cable de red. Se lo vamos a instalar ya. Tendré que quitar este tornillo de aquí. En algunos casos vienen 2, 3 tornillos. Y voy a mirar dónde lo voy a conectar y va a caer en este de aquí. Entonces esto hay que retirarlo. Estos no vienen atornillados. A veces sí vienen atornillados, pero en este caso no. Viene con unas pequeñas pestañas de metal que se le caerán haciendo así. Acabará cayéndose, acabarán partiendo. Ya está, fuera. Y podremos colocar nuestra tarjeta PCI. Ahí está colocada. Nos aseguramos que esté bien metida en el puerto. Sí, está perfecta. Y le pondremos un tornillo aquí, de los que nos vienen con la placa base. Ya está puesta la tarjeta Wi-Fi PCI. Tenemos dos sockets PCI Express por 16, que son estos dos de aquí. No voy a ocupar ningún puerto PCI más, salvo en el que vamos a colocar la tarjeta gráfica. Y he decidido que sea este. ¿Por qué? Porque este está demasiado cerca de donde hemos colocado nuestro Wi-Fi. Y la tarjeta gráfica, que también genera calor, prefiero que esté separada para que ventile mejor. Así que la colocaremos en este. Aquí tenemos la tarjeta gráfica, que ocupa el espacio de 2 puertos, así que tendremos que quitar estas 2 pestañas de aquí. Quitamos el protector de los pines de la tarjeta gráfica y la conectamos en su zócalo. Y ponemos en la parte trasera los 2 tornillos que la sujetarán al chasis.
Que conste que el orden en el que yo estoy colocando las cosas son el orden en el que yo quiero colocar las cosas. No quiere decir que las cosas haya que colocarlas estrictamente como yo las estoy colocando. Yo las estoy colocando como mejor me parece. Cada uno puede colocarlas en el orden que considere que es mejor o en el orden que le plazca. Vamos a colocar ahora la fuente de alimentación, el ventilador hacia abajo. Tampoco tenemos margen de error aquí porque si lo colocáramos hacia arriba, los tornillos que agarran a la carcasa no nos coincidirían. Así que nada, vamos a colocarla. Los cables ahí para que no nos molesten y atornillamos los 4 tornillos traseros, que son los únicos 4 tornillos que lleva la fuente de alimentación. Tremendo manojo de cables que trae esta fuente. Nos van a sobrar muchísimos. Pero bueno, vamos a empezar a conectarlos. A ver si los podemos organizar un poco también. Este es el cable principal, el que alimenta la placa base. También no nos podemos equivocar porque solo tiene una posición. No entra en una posición que no sea la adecuada, así que podemos colocarlo sin miedo. Ya está colocado. La placa tiene otro conector de 4 pines. En otras ocasiones es de 6 según la placa. Y nosotros tenemos aquí 2 conectores de 4. ¿Cuál es el que va conectado ahí? Pues simplemente el que coincida. El que vayamos a conectar y entre con facilidad. Por ejemplo este, vamos a probar. No entra. Simplemente no entra. No coincide. Los conectores de algunos pines vienen redondeados, otros vienen cuadrados. Y es con ese fin, con el fin de que no nos equivoquemos al conectarlo. Vamos a probar con este otro. Entra perfectamente. Ya tenemos la placa base con los cables de alimentación que necesita. Nuestra gráfica se alimenta directamente del puerto PCI, no necesita ninguna alimentación adicional, por lo que nos van a sobrar muchísimos cables. Nos hará falta un conector de estos para la unidad de almacenamiento SSD o para un disco duro que quisiéramos ponerle, o 2. Tenemos muchísimos conectores de este tipo, parece esto los cables de un árbol de Navidad. Nos van a sobrar muchísimos cables, así que ya los disimularemos por ahí, los meteremos por cualquier esquina, amarrados de alguna manera. Estos alambres forrados en plástico yo los suelo guardar porque son fantásticos para un montón de cosas, entre ellas para amarrar todos estos cables y poderlos poner juntos en alguna esquina o algo. El SSD lo colocaremos por aquí, así que voy a intentar pasar los cables sigilosamente. Al final no podemos colocarlo aquí, el SSD, porque los agujeros no coinciden. Fíjense que ahí dice SSD, pero los agujeros no coinciden. O colocamos estos dos de abajo, estos 2 tornillos de abajo, o colocamos estos 2 de arriba. Pero no podemos colocar el SSD así. La única opción que nos queda es colocarlo en esta especie de bandeja que tiene el ancho aquí. De esta pestaña a esta otra tiene el ancho para un disco duro de 3,5 pulgadas, pero estos agujeros de aquí sí que son para un disco de 2,5 pulgadas, por lo que sí podríamos conectar el SSD, pero no por arriba, porque no podemos atornillar aquí debajo, porque además nos viene con remaches la caja. La única opción que nos queda es meterlo así y atornillarlo ahí. Vamos a ello. Ya está instalado el SSD con sus 4 tornillos. Ahora vamos a ponerle la alimentación por un lado y el cable SATA, el cable de datos, por otro lado. Estos cables son muy fáciles de conectar también, solo tienen una posición. Empezaremos por el cable SATA. La placa base tiene 4 puertos y aquí podemos ver al lado SATA 1, 2, 3 y 4. Entonces el que vamos a usar es el primero. Y los siguientes los usaríamos en discos que posteriormente quisiéramos instalar en el ordenador, si es que quisiéramos instalar alguno más. Cable SATA tiene esta pestañita también. Todo va en una posición, es muy fácil. Todos los cables
soportan solo una posición. Los más peligrosos, entre comillas, serían los que pusimos aquí debajo, que son los cables del panel frontal. Pero vamos, atendiendo a lo que pone, pues no deberíamos tener ningún problema. Conectamos el cable SATA en el SATA 1. Hace un clic de que ya está conectado. Y lo mismo al ponerlo en el SSD. A ver si se ve. Bueno, no ha hecho clic, pero ya está dentro. Y el cable de alimentación al lado te va así. Ya está dentro también. Ya tenemos el SSD conectado. Disimulamos los cables como podamos. De hecho, el cable de alimentación principal de la placa base lo voy a desconectar y lo voy a pasar también por la parte de atrás de la carcasa. Incluso todos estos que sobran también los voy a intentar meter por la parte de atrás para dejarlos ahí detrás. Y si un día hacen falta, pues se sacan. Pero mientras tanto, pues que no se vean. Llevaré cada uno de los que se vayan a conectar a su sitio y los que no se vayan a conectar, pues intentaré dejarlos por aquí detrás, que hay espacio suficiente y no se verán por la parte de adelante, que se ven muy feos. Y vamos a intentar ponerle la tapa trasera, a ver si nos es posible con tanto cable. Ahora sí, le ponemos sus dos tornillos a la tapa. Bueno, y así es como nos va a quedar el ordenador por dentro. Los cables han quedado muy disimulados. Hay 2 kilos de cables escondidos ahí detrás. Solo nos falta ponerle el disipador de la CPU. Lo iba a poner este disipador al ordenador. Es un disipador que nunca ha sido usado. Venía con un procesador que instalé hace 3 años y medio y el disipador nunca fue usado. Es completamente de aluminio, es muy delgado, ligero. Pero recordé que tenía este otro disipador, también de los que vienen de serie o venían de serie, y parece de bastante mejor calidad. Podemos ver la cantidad de aluminio que tiene uno y el que tiene otro. Este disipador venía para un procesador de 7ª generación de Intel, que más vale que hubieran venido con un disipador de este calibre porque los procesadores de 7ª generación se calentaban mucho. Y este venía para procesadores más antiguos. Miren la diferencia que tiene, la densidad de aluminio que tiene este. Y aparte, el núcleo es de cobre. Es un tubo de cobre que llega de aquí hasta aquí. A ver si puedo desarmarlo para enseñárselo aquí. Es un disipador que sin duda va a disipar mucho mejor el calor de nuestro procesador, así que vamos a usar el antiguo. Vamos a colocar el cable también lo más disimulado posible. Lo colocaremos así. Muy bien. Colocamos una gotita de pasta térmica en el centro de nuestro procesador. Eso será suficiente. Y ahora vamos a colocar con cuidado el disipador, que dejaremos caer en el centro, haciendo que las patitas estas, ¿vale?, que son como grapas, coincidan con los 4 agujeros que hay alrededor del procesador, ¿vale? Vamos allá. He quitado el disipador porque he estado a punto de cometer un error horrible. Me hubiera cargado las patitas del disipador y no nos hubiera servido. Entonces voy a aprovechar para explicar el error que cometí y evitar que ustedes lo puedan cometer también. Estas pestañitas son muy delicadas. Si se tuerce una, pues ya el disipador no haría la suficiente presión sobre el procesador y el procesador se calentaría. Entonces, estas pestañas, estas grapas, vienen así. Cuando las ponemos sobre la placa y pulsamos sobre la pata, hace esto. La parte negra abre la grapa para que no se escape de la placa. Yo ahora empujé la pata así abierta sobre el agujero, claro, no coincidía, no entraba en el agujero y torcí un poco una de estas grapas, una de estas patitas.
Entonces tenemos que asegurarnos que la pata esté atrás y ya cuando entre en el agujero estaría en posición. Hay que girarla y ya no se volverá a salir. Se queda la grapa abierta y no se saldrá del agujero y el disipador quedará presionado contra el procesador, ¿vale? Esta es la posición correcta para empezar a instalarlo. Vamos a ello, ahora sí. Le voy a poner un poquito más de pasta térmica, que le quite un poco ahora cuando quite el disipador. Y ahora sí. Ya han entrado las 4 patas y ahora giramos las patas que tienen aquí para introducirles un destornillador plano en dirección contraria a la que están. ¿Para qué? Para que no se pueda salir ya el disipador. Es apenas un cuarto de vuelta. Ahora está bien cogido. Y lo conectamos a la corriente de la placa. Pues ya casi hemos terminado. Nos queda conectar este ventilador a la placa base y poner la tapa. Este ventilador nos va a costar mucho conectarlo porque está aquí detrás de la gráfica. Apenas tenemos espacio, pero vamos. Haremos lo que podamos. Ya está conectado. El cable este lo dejaremos así suelto para poder abrir la tapa sin problema. Bueno, pues ya está todo montado. Vamos a ver si funciona. Esperemos que sí. No tengo la seguridad, porque aparte de ser un ordenador que acabamos de montar desde cero, es un ordenador que contiene componentes muy antiguos. Algunos de ellos son de segunda mano, que no he probado nunca. O sea que puede ocurrir que no funcione. Vamos a darle corriente, así como lo tenemos ahora mismo, por lo menos para saber si los ventiladores giran o no giran. Vale, por lo menos la lucecita de la placa base que está por ahí se ha iluminado. Quiere decir que la placa base está recibiendo corriente. De verdad, no he hecho ninguna prueba. Todavía no le he dado al botón de encendido nunca. Así que le voy a dar ahora a ver qué pasa. ¡Wow! Ha encendido todo a la primera. No es muy silencioso que digamos, pero bueno, no pasa nada. Falta comprobar que dé señal. Vamos a apagarlo. Bueno, el ventilador de la fuente de alimentación absorbe. Es un ventilador de 120 milímetros. Y creo que va a ser suficiente para cubrir las necesidades de ventilación de todo el gabinete. Este ventilador expulsa el aire hacia arriba. Este también. Y no sería coherente que pusiéramos un ventilador aquí que metiera aire hacia adentro y esté chocando con estos dos ventiladores que están expulsando aire hacia arriba, absorbiéndolos de los disipadores. Sí que tiene sentido que al absorberle el aire caliente salga por la fuente de alimentación. Es una fuente de alimentación de 650 vatios. Es muy potente para el ordenador del que se trata. Entonces le quitaremos este ventilador. No va a ser perjudicial, al contrario va a ser beneficioso, ya que las corrientes de aire no coinciden. No íbamos a poner este ventilador para extraer aire, teniendo también este que extrae, y ninguno que mete aire. Entonces lo vamos a dejar así. Solamente vamos a dejar el ventilador de la fuente de alimentación. Le ponemos la tapa sin ventilador y vamos a conectarlo a un monitor a ver si nos da señal. Le damos al botón de encendido del PC. Perfecto, tenemos la primera pantalla. Le he puesto un pendrive con Windows para instalárselo, a ver si lo coge. Estupendo, parece que sí. Vamos a darle una tecla. Bien. Empieza a cargar programa de instalación de Windows. Estupendo. Ha sido todo un éxito. Bueno, pues esto ha sido todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Deseando, como siempre, que le haya sido y le sea útil a todo aquel que busque información sobre cómo montar un ordenador desde cero.
o incluso partes de él. Ya sé que, como dije al principio, hay muchos vídeos de esta temática en YouTube, pero yo quería tener el mío propio en mi canal, porque además tenía que montar este ordenador y bueno, qué mejor que poderlo grabar y poderlo compartir con todos ustedes. Como siempre, se agradecen los likes en el vídeo, y si la temática del canal es de tu interés, pues suscríbete para estar al tanto cuando vayamos subiendo algún vídeo. Y nada, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.